La resolución de Superintendencia Nacional de Adjunta Operativa número 062-2015, SUNAT, se refiere a la discrecionalidad en el caso de las sanciones vinculadas a la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. Cabe recordar que esta infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 antes mencionado abarca distintas posibilidades. Para eso nosotros tenemos que ver específicamente qué situación va a calzar dentro de esta discrecionalidad. Recordemos que el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario señala lo siguiente: la infracción es no incluir en las declaraciones ingresos y o remuneraciones y o retribuciones y o rentas y o patrimonio y o actos grabados y o tributos retenidos o percibidos y o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos. También está considerado como una infracción el declarar cifras o datos falsos o omitir circunstancias en las declaraciones que influyan en la determinación de la obligación tributaria y o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor tributario y o que generen la obtención indebida de notas de crédito negociables u otros valores similares. Como podrán ver, se tipifica un buen número de situaciones dentro de este numeral, cuáles están sujetas al tema de discrecionalidad. Viendo el marco normativo de esta resolución, se nos señala que se aplicará la facultad discrecional de no sancionar administrativamente la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178. Pero mucho cuidado, es una situación específica. Pero antes de verla, queremos graficar el problema. Un contribuyente en una declaración anual del impuesto a la renta declaró un saldo a favor de 1.000 soles. Luego, posteriormente, hace una rectificatoria, obteniendo un saldo a favor de 2.800 soles, es decir, mucho mayor. A su vez, hace una segunda declaración rectificatoria posteriormente con un saldo a favor de nuevo a 1.000 soles. La pregunta es, obviamente ha habido un error que está reconociendo este contribuyente, que estos 2.800 no era un saldo que realmente tenía derecho. La pregunta es, ¿incide dentro de una infracción tipificada por el numeral 1 del artículo 178? Veamos. El marco normativo establecido por esta resolución nos dice que la situación respecto a la discrecionalidad enunciada es exclusivamente para el tema del impuesto a la renta. Veamos. El saldo a favor del impuesto a la renta disminuido por efecto de la presentación de una declaración rectificatoria que no haya sido aplicado o arrastrado a ejercicios posteriores, compensado o devuelto. ¿No? Primera situación, que el saldo a favor del impuesto a la renta disminuido por efecto de una declaración rectificatoria no haya sido aplicado, arrastrado a ejercicios posteriores o compensado o devuelto. 2. Que el deudor tributario haya presentado la declaración rectificatoria correspondiente al ejercicio en que tuvo lugar la declaración del ejercicio del saldo a favor indebido. En este caso, como podrán ustedes observar, el saldo correcto era de 1.000, pero sin embargo se presenta una rectificatoria para incrementar el derecho de ese saldo a favor y tener un crédito mayor. Obviamente, eso tipifica dentro del numeral 1 del artículo 178. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación entonces? El contribuyente, dándose cuenta de ello, decide corregirlo. Pregunta, acá en la parte roja, como vemos, ya hay una infracción. ¿Cómo aplicar la discrecionalidad? Para solucionar ello nos dice, a tal efecto, dicha declaración rectificatoria, es decir, esta que vemos por 1.000, que es la última, deberá presentarse antes de la notificación de cualquier requerimiento que dé inicio a un proceso de fiscalización respecto del tributo vinculado a la infracción. Entonces,
si nosotros nos estamos dando cuenta de que hay un problema con respecto a un arrastre de un saldo a favor que no es correcto, nosotros podemos presentar la rectificatoria, siempre y cuando se haga dentro del ejercicio en el cual se haya hecho la rectificatoria errada y antes que nos haya notificado la administración el inicio de un proceso de fiscalización. ¿Cuál es la justificación de este tema? ¿Por qué el hecho de que yo haya equivocado al momento de rectificar, a qué está condicionado que me den la discrecionalidad? Dice que en lo que se refiere a dicha infracción, la misma puede originarse cuando por efecto de la presentación de una declaración rectificatoria por parte de los contribuyentes se disminuye el saldo a favor del impuesto a la renta declarado originalmente en la declaración jurada anual de este impuesto, que sin embargo existen casos en que el saldo a favor del impuesto a la renta rectificado no ha sido arrastrado a los ejercicios siguientes, ni tampoco se ha solicitado su compensación o devolución, no originándose un perjuicio económico para el Estado. ¿Qué es lo que sucede? Pude haber tenido un saldo a favor del contribuyente o pude haber tenido acá yo un impuesto a la renta. Lo que pasa es que al tener aquí un saldo a favor erróneo, me estoy yendo por una diferencia de 1.800, la condición es para que se aplique la discrecionalidad, es que estos 1.800, que es esta diferencia, no haya sido aplicada, no haya sido compensada, no haya sido solicitada devolución. ¿Ya? Esa es una regla específica, como vemos acá, no haya sido aplicado, arrastrado a ejercicios posteriores, compensado o devuelto. ¿Por qué? Porque si no se configuró esa situación, obviamente no hay un perjuicio económico para el Estado. Asimismo, como pasa con todas estas resoluciones que estamos viendo en el presente material, se nos señala que la presente resolución de superintendencia entrará en vigencia a partir de la fecha de su emisión y será de aplicación inclusive a las infracciones cometidas o detectadas con anterioridad a dicha fecha, aun cuando la resolución de multa no hubiera sido emitida o habiendo sido emitida no se hubiera notificado. Tercero, no procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a la infracción que es materia de discrecionalidad, efectuados hasta la vigencia de la presente resolución de superintendencia. Entonces tengamos cuidado con esta situación, si bien es cierto es el artículo 178 numeral 1, el caso específico es para el impuesto a la renta y para es un saldo a favor del impuesto a la renta.